Ya estamos, Birshut Moray Berabotay. Jamón. Es un gusto poder. ¿Se escucha? Sí, Birshut Moray Berabotay, con el permiso de todos, con el permiso de mis padres. Estamos viendo ahorita, vamos a ver la Mishnah de Pirkei Avot, la Mishnah que habla de las diferencias entre un Jajam y un Golem. Vamos a tener tres diferencias. Es Pirkei Avot en el Perek 5 y es la Mishnah 6. Y tengo una diferencia entre lo que sería un hombre inteligente y un hombre tonto. Pero aquí se refiere, y aquí lo está diciendo Pirkei Avot, como la diferencia entre Jajam y un Golem. Entonces, como por ejemplo un Golem, si quisieras darles un ejemplo de un Golem, tenemos el Golem que creó el Maharal Miprag. Esto que están viendo atrás de mí, esta es la casa. Esta es la sinagoga del Maharal Miprag, que está en Praga. En Praga ya es sabido que el Maharal Miprag creó un muñeco. Un muñeco, les voy a poner aquí la foto, un muñeco parecido a esto. Un muñeco completamente de pura tierra. Entonces él agarró pura tierra, él con sus alumnos, y creó este muñeco, y por medio de Shemot, por medio de nombres de Dios, le pudo dar vida a este muñeco. Nos le dio vida, solamente que no podía hablar. Y se dice que el Golem está arriba del Beta Knesset del Maharal Miprag, sigue estando en ese lugar el Golem, y Bezrat Hashem, cuando sea la guerra final, antes de la llegada del Mashiach, este Golem va a venir a pelear por nosotros en contra de los enemigos. Ok, entonces tengo acá, la inicial fue la sinagoga. La sinagoga, esta es la sinagoga del Maharal Miprag. Y dice, la Mishnah dice, ¿cuál es la diferencia entre un jajam y un golem? Le puse aquí entre un hombre, porque se refiere a una persona inteligente, al inteligente y al tonto. Nos puse una imagen de un jajam y puse una imagen de un golem. Vamos a empezar. Y aquí es donde viene lo interesante. Vean qué hermosura, cómo Pirkei Avot me explica Pirkei Avot la diferencia entre una persona inteligente y una persona que no es tan inteligente. Entonces van a ser 7 diferencias. Diferencia número 1, me dice Pirkei Avot, diferencia número 1. Shiva de Barimba Golem de Shiva de Jajam. Hay 7 cosas en un golem, en un tonto, que hay 7 cosas en un jajam. Empieza con la primera y dice, Jajam eino medaber bibne mi sheu gadol mimenu bechokma u beminyan. El hombre inteligente, la persona inteligente es aquel que no habla frente a alguien mayor que él, tanto en capacidad o en edad. ¿Sí? Vemos varios ejemplos en la Torá que el jajam tiene que esperarse a hablar. Nunca hables en frente de alguien mayor que tú, tanto que sea mayor en edad que tú o que tanto que sea en capacidad mayor que tú. Cuando fue Eliezer, el esclavo de Abraham Avinu, fue el esclavo de Abraham Avinu a pedir a la novia, a pedir a Rivka, la fue a pedir a Rivka y dijo todas sus palabras, explicó que venía a pedir a la novia. ¿Y quién fue el que contestó? Había ahí en ese momento 2 escuchando, Betuel el papá y Labán el hijo. ¿Quién fue el que contestó? ¿Quién fue el que contestó erróneamente? Labán delante de su papá. Ese es un golem, ese es un tonto, me dice Pirkei Avot. Tonto es aquel que habla enfrente de alguien, un jajam, y es más, es una prohibición.
Hay una prohibición de hablar enfrente de alguien que es mayor que tú, que es enfrente de tu jajam. Si está tu jajam delante de ti y viene alguien y hace una pregunta, no puedes hablar enfrente de él. Hay un isur, está prohibido que contestes. Si está tu jajam enfrente de ti, déjalo a él contestar. ¿Por qué estás contestando tú enfrente de él? Pues me dice el primer punto la Mishnah, vean qué hermosura, me dice el primer punto la Mishnah, nunca hables enfrente de alguien mayor que tú, permítele a él, concédele a él la palabra para que él sea el que hable antes de que tú digas, antes de que tú hables. Esto también pasó con Ahasverosh y Amán. Ahasverosh tenía 7 ministros. El último ministro era Amán Arashá. El último de todos los ministros, el último ministro era Amán Arashá. ¿Quién era el último que tenía que haber hablado? Él. ¿Quién fue el primero que habló? Amán. Ese es un golem. Eso es lo que me explica la Mishnah en Pirkei Avot. La Mishnah en Pirkei Avot me habla de gente tonta y me dice, ¿sabes quién es el inteligente? Aquel que se espera para hablar. Aquel que espera su momento, cuando es su momento, cuando debe de tomar la palabra y no habla antes de que se debe de tomar la palabra. Espera que le den la palabra y no habla antes de alguien de mayor capacidad, más jajam, más inteligente que él, y tampoco habla enfrente de alguien mayor de edad, entendiendo que alguien que tiene una edad mayor es quien debe de hablar, es quien debe de mencionar la palabra, quien debe de tomar la palabra. Vean qué interesante me está hablando Pirkei Avot para explicarme cuál es la ética, cómo una persona se debe de conducir, cuándo tomar la palabra y cuándo no tomar la palabra. Es mejor que digan ¿por qué no habló? A que digan ¿por qué este siempre habla? Fíjense qué fuerte. Es mejor que la gente diga hubiera tomado la palabra a que digan este siempre habla. No alcanzan a decir quién quiere decir algo y él ya tomó la palabra, ya habló. Y hay veces que cuando una persona habla con esa inmediatez así tan rápido, acaba diciendo puro disparate, acaba hablando mal. Entonces viene la Mishnah en Pirkei Avot y me habla del hombre inteligente, pidiendo inteligencia. La cualidad de la inteligencia no únicamente se refiere a inteligencia estudio, se refiere a inteligencia de que una persona sepa cuándo se habla y cuándo no se habla. Nunca tomes la palabra cuando no es tu lugar, cuando no se te está pidiendo, no se te pidió que participes. ¿Por qué participes? Es mejor que no participes, mejor quédate callado. Cuando te quedas callado, es mucho mejor quedarse callado. Cuando habíamos estudiado el portón del silencio. El portón del silencio me hablaba de cuánto vale el silencio. Entonces se une con esto que está diciendo Pirkei Avot y me dice Pirkei Avot, guarda el silencio cuando no es necesario hablar. ¿Para qué tomas la palabra si no es relevante tu opinión o si no te la están pidiendo o si hay alguien que podría exponer el tema de mejor forma o hay alguien que tiene mayor capacidad o edad que tú? Es preferible que te quedes callado. No es necesario hablar en esos momentos. Entonces me está explicando Pirkei Avot. Pirkei Avot me está explicando la diferencia entre un inteligente y un golem y un tonto. Al inteligente lo menciona como jajam y al tonto lo menciona como golem. Y me dice, primero que nada, es cuando hablas. Segunda,
Vamos al segundo punto. Les leo primero por dentro la Mishnah en Pirkei Avot. La Mishnah en Pirkei Avot dice, el inteligente, חכם אינו מדבר מבני מאיש שהוא גדול ממנו בחוכמה ובמניין, ואינו נגנז לתוך דברי חברו. Próximo punto dice acá, el inteligente no entra dentro de las palabras de alguien más. Si alguien está hablando, no interrumpe. No interrumpe, el que interrumpe es el tonto. El tonto no alcanza ni a escuchar lo que el otro dijo cuando ya opinó, cuando ya habló, cuando ya interrumpió. Alguien que le interrumpe a su compañero es un tonto. ¿Por qué es un tonto? Porque estás interrumpiendo, no permitiste al otro hablar. Primero que nada, no le permitiste hablar, primer punto. Y segundo punto, quizás lo que vas a decir se antepone a lo que está diciendo alguien más. Entonces, ten cuidado cuando estás comentando. Ten cuidado de primero escuchar la postura de quien está hablando. No importa quién sea el que esté hablando. Puede ser mayor que tú, puede ser menor que tú. ¿Por qué? Porque en la diapositiva pasada vimos que no hables en frente de alguien mayor. Ahora dice acá en el segundo punto, espérate a que la otra persona termine sus palabras. No interrumpas, no te adelantes, no te cuatrapees entre las palabras de él y las palabras tuyas. Espérate, permite a que el otro exponga por completo su opinión y después de eso, si es necesario, opinas y si no es necesario, no opines. Pero nunca te metas en las palabras de alguien más. Vamos a ver Bartenura en este punto. ¿Qué me explica Bartenura? ¿Qué me explica Bartenura en interrumpir a los demás? Dice acá, dictir, Shamuna de Baray. ¿Qué está escrito? Escuchen mis palabras. ¿Y qué quiere decir escuchen mis palabras? Está en Bamidbar. Imtinuli H yedaber. Permítanme a mí terminar mis palabras. Calvajomer le dio. Si eso se refiere a gente grande, si eso se refiere a los grandes de la historia, a los que hay que permitirles hablar. Imagínate si es que tú eres alguien que no alguien relevante, cuánto más nosotros tendríamos que esperarnos a permitirle a la otra persona mencionar lo que quiere decir. Estamos viendo la diferencia y con esto podrías catalogar a alguien, catalogar a un jajam, está viniendo alguien a platicar contigo. ¿Sabes cómo se le cataloga a ese alguien? Alguien inteligente no habla y no interrumpe. No habla enfrente de alguien mayor hasta que se le pide o hasta que se le da la palabra y tampoco interrumpe cuando alguien más está hablando. Muy bien, vamos a seguir. Vean qué bonito. Dice acá, el inteligente no se apura a contestar. Inclusive cuando ya le dieron la palabra. Inclusive cuando ya le dijeron, Jabot, ya le dijeron, ¿quieres opinar? ¿Quieres decir unas palabras? ¿Quieres explicar algo sobre el tema? Dice acá, Eino Nival, me dice acá, Veino Nival le Ashiv, no se apura a contestar. Me dice Bartenura que Deishet Yete Shubato que alajá, para que su contestación sea una contestación según la alajá, sea una contestación pensada. ¿Qué quiere decir una contestación pensada? Saber lo que estoy hablando. El inteligente analiza primero su postura, piensa primero su postura
y luego la da. De ti no estoy esperando que tú digas algo que no has pensado. La gente tonta, la gente no inteligente, en momentos habla hasta por los codos, habla sin pensar y muchas veces le dices, me lastimaste, te diste cuenta lo que dijiste y muchas veces te dice, perdón, no lo pensé. Híjoles, qué fuerte, qué duro que digas, perdón, no lo pensé, lastimaste a alguien, barriste con tus palabras a los demás y tienes la descaradez de decir, perdón, no lo pensé. Eso no es una persona inteligente. Aquí me está diciendo que la persona inteligente no se apura a contestar. ¿Y por qué no se apura a contestar? Porque piensan antes de hablar. Esa es la grandeza del jajam. La grandeza del jajam, me dice Bartenura, se espera para contestar. ¿Qué quiere decir? Se espera, analiza. La Yashiv Shelok Alajá tiene miedo que su contestación no vaya a ser una contestación puntual, no vaya a ser una contestación contemplando la alajá, contemplando los pormenores de la situación. Al derech shamar Rabbi Giale Rab, que cae Rab Beais Masechta, Loti Shalinen Memasechta Ajrita. ¿Sí? Dice, no preguntes en otras cosas, espérate para contestar y contesta tranquilo, despacio, analizando, contando tus palabras. Y si tus palabras no van a aportar, y si tus palabras no son según la halajá, y si tus palabras no van a ayudar de alguna forma, y en momentos lejos de ayudar pueden lastimar a alguien, es preferible que te quedes callado. ¿Y cómo le vas a hacer para poder analizar si contesto o no contesto? Me dice aquí la Mishnah algo precioso. La pauta te la va a dar el tiempo. El tiempo, cuando te tomas tu tiempo para contestar, ganas muchas cosas. El tiempo te ayuda para pensar si es que lo que estoy diciendo es algo correcto, si es que lo que estoy diciendo puede lastimar o no, puede ayudar o no. Entonces dice acá Pirkei Avot algo precioso y te dice, cuando piensas lo que hablas, tus palabras penetran a otro nivel, ayudan a otro nivel. Y la gente que te escucha dice, esta persona pensó antes de hablar. Y ese es el jajam del que me habla Pirkei Avot. Cuando Pirkei Avot me habla de un jajam, ¿de quién me está hablando? De aquella persona capaz de pensar lo que dice, capaz de poder razonar lo que está diciendo. ¿Qué quiere decir? Antes de decirlo, tienes que saber qué hablas. Vean qué bonito. Vamos a la siguiente. La siguiente me dice, el inteligente pregunta del tema y contesta según la halajá. Se los leo adentro y dice, Veino ni vale así, Shoel Kainyan Umashiv que halajá. El inteligente pregunta del tema que estamos hablando y contesta según la halajá. Vean qué bonito lo que está diciendo Pirkei Avot. ¿Qué quiere decir preguntar según el tema que estamos hablando? Me explica Pirkei Avot que no hables de otros temas. Si nosotros ahorita estamos hablando de un tema, estamos hablando de halajot
Muksé, estamos hablando de Alajot Kashrut. No preguntes o no te metas a analizar de otro tema, porque corremos un riesgo que el hecho de que nosotros no estamos hablando del tema que tú estás preguntando, corremos el riesgo que no estemos lo suficientemente parados sobre el tema que estás preguntando. Entonces, la contestación que yo te pudiera llegar a dar pudiera ser muy pobre, pudiera ser una contestación muy pobre porque no estoy preparado para ese tema. Eso no quiere decir que al que le estás preguntando no sabe, quiere decir que simplemente le sacaste un tema del que él no estaba listo para analizar. No hables de un tema que alguien no está listo para abordar. ¿Por qué? Porque en el momento que tú le preguntas o lo cuestionas sobre un tema, sobre una Gemara en la que él no está listo, de la que no está hablando en la clase, corres el riesgo que te conteste mal. Y la contestación que él te dio no fue no porque él no sabe, sino porque tú lo agarraste mal parado. Entonces me dice acá que el Pirkei Avot me dice, el inteligente pregunta del tema en cuestión. El tema del que estamos hablando, el tema del que estamos compartiendo, de ese tema se debe de hablar. Vamos a dialogar y vamos a platicar del mismo tema. Tienes una pregunta sobre otro tema, tienes una pregunta sobre otra alajá, puedes preguntar, oye, tengo una pregunta sobre otro tema, ¿te molesta si te la hago o quisieras dejarlo para otro momento o para te la hago después? Entonces, aquella persona a la que le estás preguntando te podría decir, pregúntamelo después o dime tu pregunta, la voy a analizar, como dijimos atrás, no te apures para contestar. Entonces, dime tu pregunta, voy a analizar tu pregunta y te contesto más tarde para tener el tiempo y la dedicación adecuada a cada pregunta y a cada cosa. Me sigue diciendo y aquí dice y contesta según la halajá. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? Que una persona tiene que tener cuidado de no malinformar a la gente. Entonces, cuando alguien te pregunta del tema, contéstale de una forma correcta. Contesta de la forma que él va a entender. No contestes de una forma muy elevada. En momentos, depende de quién sea, hay veces gente que contesta de una forma muy elevada, de una forma a un nivel. Esto hay veces le pasa, no sé si se han dado cuenta, hay veces le podría pasar a un doctor que habla en temas muy médicos, como que le estás preguntando algo y yo como alguien sencillo que no conozco los términos médicos, los términos de ciertas medicinas, de ciertas, la química de ciertos ingredientes, de ciertas cosas, y me empieza a hablar en un idioma que yo no entiendo. Entonces dice acá, el inteligente pregunta del tema y contesta según la halajá. Ten cuidado que la contestación que dé sea a Shabele Kol Nefesh. La contestación que tú le des a alguien a la pregunta que te hicieron sea una contestación que no dé pie a una mala interpretación, que no dé pie a que alguien pueda hacer en contra de la halajá, y también que sea algo que cualquier persona podría entenderlo. ¿Por qué? Porque necesito entender tus palabras, ¿qué me estás diciendo? No se le explica igual a un niño que como se le explica a un adulto, que como se le explica a un anciano, que como se le explica a un yudí, como se le explica a un secular. A cada quien merece ser tomado en cuenta, que yo tenga la capacidad
de contestarle como él va a entender, no como yo quiero contestar, no en mi idioma, como yo le contestaría a mi jabrutá, como yo le contestaría tal vez a mi esposa. ¿Por qué? Porque mi esposa que vive conmigo sabe mi forma de hablar y me entiende aunque le hable poquito, me entiende aunque le hable en clave, aunque le hable de una forma berremes, ella va a entender, pero alguien que no te conoce puede ser que tengas que explicar de una forma más amplia. Entonces dice acá Pirkei Avot, ese es un hombre inteligente. Un hombre inteligente es el que sabe calcular su pregunta y sabe calcular su respuesta. Calcula su pregunta sabiendo del tema que va a preguntar, del tema en cuestión, del tema que está hablando. Y calcula su respuesta sabiendo que a quien le vas a dar la respuesta la vas a saber entender, la vas a saber llevar a cabo, no vas a dar pie para una mala interpretación y va a quedar claro lo que se está explicando. Me dice Bartenura, וכן אתה מוצא באנשים אשר היו תמים לנפש אדם, שראו את משה עוסק בהלכה פסח ושואלו באותו עניין. Así vimos nosotros con Moshe Rabenu, que vieron que Moshe Rabenu estaba ocupado estudiando las alajot de Pesach y le preguntaron de alajot de Pesach. No me preguntes si estoy estudiando Pesach, no me preguntes de Sukkot, no me preguntes de Rosh Hashanah, pregunta del tema que estamos analizando, del que estamos hablando. Muy bien, seguimos, me dice el próximo punto. El próximo punto me dice acá, el inteligente habla sobre lo primero y sobre lo segundo. Habla en orden. Vea lo que dice acá. ¿Qué pasa? La persona tonta se cuatrapea en sus palabras. La persona tonta no tiene una mente organizada, no tiene su tema organizado, no explicó, no tiene en orden su mente y habla hasta por los codos y habla la tercera con la cuarta, con la quinta y después vuelve a repetir la primera y todo es un relajo. Me dice aquí Pirkei Avot me dice quién es el hombre inteligente, quién es el jajam. El jajam es aquella persona que puede hablar sobre lo primero y sobre lo segundo. ¿Qué quiere decir? Te organiza sus ideas y te dice, primero, este es el punto que quiero analizar, y empieza a hablar sobre el primer punto y lo desarrolla. Después empieza a hablar sobre el segundo y lo desarrolla, y después empieza a hablar sobre el tercero y lo desarrolla. Calculando y tratando de quien me esté escuchando que pueda escuchar las cosas con cierto orden, con cierta organización, así como lo hacen los libros de la Torá. La Torá siempre habla de forma ordenada. El que ha estudiado Gemara, la Gemara siempre habla de forma estructurada, de forma ordenada. Entonces me dice, ese es el hombre inteligente. El hombre inteligente es quien puede hablar sobre lo primero, se habla primero, y sobre lo segundo se habla segundo, y se guarda el orden tratando de no confundir al oyente, tratando de explicar las cosas claras sin tener lugar a confusión. Muy bien, vamos a lo siguiente. Vamos, déjenme agregar algo de Bartenura que habla sobre el orden más. Dice, Vejen Matzinu Bakadosh Baruj, así vimos de Borolam, Sheamarlo le Moshe,
le dijo a Moshe Rabenu, mi anoji que el Paró. Moshe Rabenu le dijo, ¿quién soy yo para ir con Paró? Y Rishoná, esas fueron sus primeras palabras. De Jeosiet Bene Israel, segundo punto, ¿y quién soy yo para sacar a Israel? Arei Shenia, estas son las segundas palabras. Veishivo al Kadosh Baruj Hu, Hashem cuando le contestó a lo primero y a lo segundo. A lo primero que dijo a la Rishoná, sobre lo primero que me preguntaste, ¿quién soy yo para ir? Te contesto, yo te voy a acompañar. De a la Shenia, y sobre lo segundo que me preguntaste, y para sacar a Israel de Egipto, de Osiaja, Etam y Mitzrayim, de Abdun et Elohim. ¿Quién soy yo para sacar al pueblo de Egipto? Te contesto, vamos a sacar al pueblo de Egipto para servir a Dios, para servir a Borolam, para servir a Kadosh Baruj Hu. Entonces dice acá, me enseña Bartenura, cómo Moshe Rabenu primero organizó sus preguntas. La primera y la segunda segundo. Y Borolam le contestó de la misma forma. A tu primera pregunta te contesté primero y a tu segunda pregunta te contesté segundo. Entonces vean cómo, de qué forma la Torá sigue un orden. Y ese es el hombre inteligente. El hombre inteligente es aquel que puede seguir, tener una organización en su forma de hablar. Ahora sí vamos a seguir. Dice acá, el hombre inteligente es quien sabe decir sobre lo que no sabe decir no sé. ¿Qué quiere decir? Hay gente que muchas veces no sabe y empieza a decir locura y media. No sabes, es preferible decir no sé, y no tienes que tener pena. Y aunque sea alguien menor que tú, aunque sea tu hijo, hay veces que puede ser tu hijo. Si tu hijo te pregunta algo que no sabes, hay veces que una persona podría decir algo, inventarle algo a su hijo para tratarle de demostrar que el papá sabe. Y no es lo mejor. Aquí me dice el inteligente sobre algo que no sabe, dice no sé. Y esto es algo muy hermoso, muy precioso. Me dice Bartenura me dice sobre algo que no sabe, sobre algo que no escuchó. Primero les leo la Mishnah. Dice, de alma shelo shama omer lo shamati, sobre algo que no sé, digo no sé, no lo escuché, no lo conozco, no sé de ese tema. El tema que me estás preguntando, no sé contestarte sobre ese tema. Me dice Bartenura, de alma shelo shama omer lo shamati, imposek din, minasevara midato. Lo yomar kach bekach shamati. Si estás diciendo algo de tu cosecha personal, no lo adjudiques a alguien más. No digas, yo lo escuché de Jajam Ovadia Yosef, yo lo escuché, yo lo leí de alguien más, del Malvin o de Rashi o de alguien más. Si no lo escuchaste de alguien, di no lo escuché de alguien más. Te lo estoy diciendo yo de mi cosecha personal. Umatzinu be'anshe Harán, que Shesha'al mehem Jacob a Shalom lo, sabemos de la gente que vivía en Harán. Cuando llegó Jacob vino a pedir a la novia, preguntó él por Labán y dijo, a Shalom lo, hay paz con él. Amrulo, Shalom, le contestaron, hay paz. Vine Rachel, Vitó, Baimatzón. Y es más, su hija Rachel, ahí viene, esa es su hija Rachel.
que lo mar Zeanu Yodim, esto nosotros lo conocemos. ¿Qué quiere decir? Te pregunté por Labán y te pregunté si hay shalom con Labán. Me estás contestando sobre Labán e inclusive lo conozco también que quien viene ahí caminando es la hija de Labán. ¿Qué quiere decir? Cuando sabes de algo, contesta. Y cuando no sabes de algo, no contestes. Y cuando estás diciendo algo que no lo escuchaste de nombre de alguien, no digas en nombre de alguien, de algo que no lo dijo. El inteligente es quien es capaz, quien tiene la humildad suficiente para decir, no sé. Y cuando tú le contestas a un hijo, no sé, créeme que le estás enseñando más de lo que te puedes imaginar. Le estás enseñando más de lo que tú crees que le podrías enseñar si le das una mala contestación, una contestación inventada. ¿Y por qué la inventaste? La inventaste para que tu hijo piense que tú lo sabes todo. No, no lo tenemos que saber todo. Nosotros como padres no lo tenemos que saber todo. Hay veces que podemos contestar no sé, y cuando tienes la capacidad de contestar no sé, estás dejándole, inculcándole a tu hijo la humildad suficiente para entender las cosas desde otra perspectiva y demostrar que la Torah es tan amplia que hay cosas sobre las cuales no entendemos y hay cosas sobre las que sí entendemos, y lo que sí entiendo te puedo decir lo entiendo, y lo que no entiendo te puedo decir que no lo entiendo. No importa si te digo no entendí la Gemara, la vamos a repasar más o le vamos a preguntar a alguien más. No te preocupes, pero no sé, no está mal no saber. Pecado es aquel que inventa, pecado es aquel el que contesta disparate sobre algo que no sabe. Muy bien, nos vamos a la última, a la número 7. Perdón, tengo un error de ortografía en la palabra verdad. Lo hice muy rápido y se me fue un error de ortografía. Dice acá, el inteligente reconoce la verdad. El inteligente sabe reconocer cuando se equivocó, sabe reconocer la verdad. Qué bonito es cuando estás estudiando con alguien y estás estudiando con alguien que sabe reconocer la verdad. Cuando yo le explico de una forma diferente y él me dice, creo que tú tienes razón o creo que no tienes razón por esto y esto y esto. Me dice acá Pirkei Avot. Pirkei Avot me enseña algo muy interesante. Pirkei Avot me dice, fíjate cuando una persona habla, si sus palabras son verdaderas, si cuando habla desde lo profundo, desde el entendimiento, habla a partir de lo que él sabe y sabe que es verdad. Cuando hables con alguien y se empieza a cuatrapear entre medias verdades, ya perdió toda la credibilidad. Ya no puedo creer en él porque no sabe decir, no es verdad. Ya en los 5 minutos que lleva hablando, ya se equivocó 6 veces. Ya me dijo algo que sí, que no, y algo que no, que sí, y ya no le entendí nada. Ya no sé ni a qué se refirió, ni a qué no se refirió. Muy bien, estas son los 7 puntos de un hombre inteligente que me está explicando Pirkei Avot. Y me dice acá, y el no inteligente, el tonto, el golem. ¿Quién es el golem? Dice todo al revés, todo lo que explicamos. Ahorita voy a repasar una por una. Para que nos quede claro qué hace el inteligente y vamos a mencionar qué hace el golem, qué hace el tonto. El tonto hace todo lo que dijimos lo hace al revés.
Entonces vamos a regresarnos una por una y vamos a repasar al inteligente y vamos a decir el tonto que hace. Entonces, la número 7 fue: el inteligente reconoce la verdad, el tonto no la reconoce. La número 6 fue: el inteligente dice, el inteligente sobrehabla algo que sabe, dice lo sé, y el tonto sobrehabla algo que no sabe, dice que lo sé. El inteligente habla sobre lo primero, primero, y sobre lo segundo, segundo, todo en orden y todo en su lugar, siguiendo una estructura, siguiendo un orden. Y el tonto, el golem, no tiene orden, no tiene ni pies ni cabeza, habla cualquier disparate y no está organizado en sus ideas. El inteligente pregunta del tema y contesta según la halajá. No sale con un tema diferente. Muchas veces podemos estar en una clase y de repente te preguntan que su abuelita se le ponchó la llanta y quién sabe de dónde sacó la pregunta, y una pregunta rara. Pero espérate, ¿por qué sacas en la clase del tema del que estamos hablando? Y la contestación es una contestación, dijimos, que cualquiera puede entender y que va según la halajá. El tonto pregunta de otros temas que no tiene nada que ver. Pregunta lo que tiene en su corazón, y quién sabe de dónde sacó esa pregunta rara, y su contestación es una contestación que da malos entendidos, que no se le entendió, que no es según la halajá. Muy bien, nos vamos para atrás otra vez. El inteligente se apura a contestar. No se apura para contestar, contesta con tiempo, piensa lo que va a hablar, mide y analiza cada una de sus palabras que va a decir, las analiza para saber si es apropiado y si está en contexto lo que está mencionando y lo que está diciendo. Y automáticamente el tonto, el golem, es aquel que de repente saca de su boca espontáneamente, habla y habla y habla y no piensa, lastima, pega, revuelve y no piensa lo que habla. Nos vamos para atrás. El inteligente no entra en las palabras de alguien más. Cuando está hablando a alguien, no lo interrumpes, no interrumpas. Y el tonto, el golem, interrumpe, ni escucha, ni dice. No, es todo un desastre. Ni escucha, y cuando habla mal, interrumpe a los que están hablando y ni sabe del tema de lo que se está hablando, ni de quien quiere hablar. Y para terminar, la última: el inteligente es aquel que no habla enfrente de alguien mayor a él, y si lo tiene que hacer, pide permiso para hacerlo o se espera que le den la palabra. Alguien mayor es alguien mayor en capacidad o en edad. ¿Por qué en edad? En edad tal vez no es alguien tan inteligente. Yo doy por hecho que alguien mayor por lo menos tiene mayor experiencia. Entonces, no nada más estamos hablando de inteligencia, también estamos la experiencia, y la edad nos enseña a todos cómo actuar. Entonces, quien tiene mayor edad probablemente tendrá en momentos mayor conocimiento. Entonces, espérate a que él hable primero y después tratas de hablar tú, después tratas de mencionar tú. Aquí tenemos, estas son las diferencias entre un jajam y un golem. Y esto es lo que me está enseñando, esto es lo que me enseñó esta Mishnah, la Mishnah de Pirkei Avot que estamos estudiando, es la Mishnah de Pirkei Avot. El capítulo fue Pirkei Avot
Aquí lo tengo en la parte de arriba, Pirkei Avot en el capítulo 5, la Mishnah 6, la que me explica la diferencia entre un jajam y un golem. Y esto es lo interesante de lo que podríamos estudiar, el día de hoy, y tomamos como ejemplo al Maharal Miprag, que hizo a este golem. El Maharal Miprag hizo a este golem, a este muñeco para que lo ayude en las guerras, y no podía hablar. Entonces, de aquí es la referencia de aquella persona que no habla, de aquella persona que no tiene esa inteligencia, y se refiere Pirkei Avot al que habla enfrente de alguien mayor. Es un golem, es un tonto. El que habla todo lo que estudiamos el día de hoy, eso es lo que estamos aprendiendo. Qué bonito ahorita, después de Pirkei Avot, que nos podamos llevar este concepto tan precioso de la Mishnah de Pirkei Avot, donde me explica las áreas para trabajar para cada uno de nosotros, que nosotros trabajemos sobre nosotros mismos, sobre estas 7 cosas que mencionamos el día de hoy, y con esto nos podamos acercar a la inteligencia. Shabbat Shalom a todos. Gracias a todos.